Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo está el pueblo de Dios? Qué bueno. Quisiera que me acompañaran una lectura, por favor. Lucas capítulo 21. Vamos a leer allí solamente 3 versículos. Vamos a leer primeramente el versículo 28 de Lucas capítulo 21. Después vamos a leer el 18 y el 19. Le damos la bienvenida a los hermanos que no hayan venido a la hora de la mañana. Como dice la pastora, en verdad la iglesia la formamos todos nosotros. Gracias por ese apoyo, gracias por disponer su corazón, por ser sensibles a la voluntad del Espíritu de Dios de venir a respaldar no solamente el domingo, sino en la continuidad de la semana, cada vez que hay celebración. ¿Están conmigo, hermano, en el capítulo 21 del libro de Lucas? Quisiera que lo leyeran ustedes, yo no voy a leer, quisiera que lo leyeran ustedes. Lean primeramente el versículo 28, por favor, en voz alta. Pónganse de acuerdo, a ver. Y el versículo 18 y 19, por favor. La pastora oraba esta mañana y hizo presentar aquí la bandera de Colombia y elevó una plegaria a Dios, o juntos nos unimos con ella a rogar de Dios su misericordia para con estos tiempos. Pero no soy yo, es la palabra de Dios la que nos da, el mismo Cristo, el mismo Padre Celestial nos da una voz de aliento, de que no tengamos temor por las cosas que están sucediendo. Hermanos, sería difícil o sería mentiroso yo decir que no le tengo miedo a la muerte, pero no le tengo miedo a lo que está sucediendo. Porque así como Dios permitió tantas cosas para la venida de Cristo por primera vez, lo que Él nos está advirtiendo es que todo lo que está sucediendo es para que nos preparemos para la venida de Cristo por segunda vez, ¿cierto? Y Él dice que cuando estas cosas empiecen a suceder, que estemos, ¿qué? Alegres, que erguimos nuestra cabeza. Hermano, qué alegría, qué hijo le da miedo tirarse a los brazos de su padre. A ninguno, ¿cierto? ¿Por qué vamos a tener miedo nosotros si somos hijos de ese Padre Celestial, donde en cada salmo resalta la misericordia de ese Dios bueno para con nosotros? Nuevamente hagamos una corta oración. No sé qué sentir tendrá usted, si quiere orar en su corazón o quiere presentar su oración, pero yo sí quiero decirle al Señor de los cielos: gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias por ese amor eterno, por esa bondad infinita que cada día nos das. Gracias porque no somos dignos, Dios, de tu bondad. No somos dignos, Señor, de tu misericordia. Pero tú eres Dios, Señor, y tú mismo no puedes negar tu amor a esta tu creación. Te alabamos, te bendecimos y te pedimos fortaleza, Señor, y te pedimos misericordia para toda tu creación, Señor, porque mejor es tu misericordia que la misma vida. Hermanos, la pastora me dice que como pueblo, pues nos alegramos cada vez que tenemos la oportunidad de reunirnos, ¿cierto? Pero esta semana estamos en veremos, porque no sabemos cómo vayan a seguir los tiempos, los decretos o esta situación que estamos viviendo. Entonces, ella nos dice que debemos estar prestos para darnos cuenta por medio del Face si vamos a tener la oportunidad de reunirnos el miércoles y el viernes. Y pues, ¿qué más queda sino orarle a Dios que permita que así sea? Amén. Porque Amén. el pueblo de Dios debe estar continuamente anhelando y estar reunidos, glorificando a ese Padre eterno. Amén. Amén. Bueno, hermanos, dispongámonos para alabar al Señor. Dios les bendiga. Muchas gracias, Señor, por tu fidelidad, porque es necesario que tú crezcas en nuestras vidas, que nosotros menguemos y tu gracia siempre sea en nosotros, Señor. Gracias.
por tu misericordia y tu fidelidad, porque eres bueno, Señor. Señor, que seas tú quien quebrante nuestro corazón y nuestra vida de acuerdo a tu propósito y de acuerdo a tu voluntad. Por eso, Señor, venimos a este lugar a alabarte y a bendecir tu nombre, porque tu nombre es digno de suprema alabanza y de suprema adoración. Grande eres tú, oh Señor.
tus obras, te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras, grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas, grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer tus obras, te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras, grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas, grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas, grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas, grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Sí, Señor, tus maravillas son eternamente y para siempre. Amén. Puede tomar asiento. Dios nos continuará bendiciendo. ¿Cuántos entendieron esta canción? Vea, voy a hablar por mi casa. Uno de los temas más contradictorios o más controversiales en la casa es con mi familia acerca del diezmo. Y una de las grandes maravillas es que usted en su corazón sienta o tenga libertad para venir a la casa de Dios a traer sus diezmos y sus ofrendas. Cosa por la cual muchos tal vez no asisten, por las cuales dejan de venir y por las cuales tienen a nuestros pastores como aprovechadores de nosotros. Pero esto es un testimonio de que la palabra de Dios sí ha tenido cabida en nuestro corazón. ¿Lo creen? Bueno, entonces dispongan su corazón alegremente y así como cantábamos, entienda que es una maravilla usted venir a aportar para la casa de Dios. Dios los bendiga. Después de que diezmen y ofrenden, hermanos, vamos a recibir al hermano Luis Carlos, que es el encargado de traer la palabra. Amado Dios, bendice, como dice tu palabra, al dador alegre, suple Dios en su corazón libertad, gozo, paz, alegría, Señor. Que cada vez que venga ante ti, Señor, lo haga para honrarte a ti. En el nombre de Cristo Jesús, te bendigo y te doy gracias. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Bien pueda paz. Dios les bendiga. Qué bueno estar en este lugar. Damos gracias a Dios por el privilegio que nos da nuevamente de reunirnos y de aprovechar cada momento en la casa de Dios. Decía un salmista que prefería un día en la casa de Dios
que 1000 fuera de ellos. Y decía el mismo salmista que miraba las golondrinas como hacían nido y decía que quería ser como uno de esos pajaritos para estar en la casa de Dios para siempre. Porque en su presencia, dice su palabra, hay plenitud de ¿qué? De gozo y delicias a su diestra para siempre. Yo creo que el ser humano solamente puede encontrar satisfacción y verdadera felicidad a los pies del Maestro y a los pies de Jesús. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta preciosa y maravillosa mañana por permitirnos reunirnos, por el privilegio que nos das de congregarnos. Gracias por tu bondad, por tu clemencia, por ser paciente, por extendernos cada mañana, cada momento tu misericordia, por no consumirnos como dice el profeta. Si no hubiera sido por tu misericordia ya hubiésemos sido consumidos, pero es tu bondad la que nos sostiene, es tu gracia la que está en nuestras vidas. Y en tu gracia nos presentamos delante de ti como pecadores que reconocen que dependemos de ti, y rogamos que tu palabra obre en nuestras vidas, nos exhorte, nos consuele y nos edifique. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Efesios capítulo 4 del 17 hasta el 22. Hasta el 24 podemos leerlo. Efesios capítulo 4 del 17 al 24. En domingos anteriores había estado compartiendo con ustedes cosas que debemos evitar si somos nuevas vidas en Cristo. Y alcanzamos a ver 4 puntos. En ese tiempo miramos que debemos de evitar la vanidad de la mente, debemos de evitar la ignorancia, la insensibilidad y los vicios de inmoralidad sexual en ese tiempo anterior. Leamos la palabra del 17 al 24. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, en la santidad y en la verdad. Cosas que debemos de evitar si somos nuevas criaturas o nuevas vidas en Cristo. ¿Cuántos son nuevas vidas en Cristo? Y es verdad que como cristianos, como nacidos de Dios, somos nacidos de Dios, pero hay cosas que debemos de evitar. En otra versión Pablo dice, vuelvo y les advierto y les insisto, que ya no anden como los no creyentes, que andan en la vanidad de su mente. Eso lo vimos en la vez anterior. Hay muchas cosas que debemos de evitar. En ese tiempo decía que hay vicios que fácilmente se aprenden, pero difícilmente se dejan. Y les decía hay personas que aprenden un vicio y van con ese vicio hasta la tumba, ¿cierto? Y no lo pueden dejar. Así que Pablo insiste a los cristianos, a las nuevas personas en Cristo, a las nuevas creaciones, a los que han nacido de nuevo, de cosas que nosotros debemos de evitar. Si usted es un motociclista, ¿cuántos manejan moto acá? A ver, levante la mano. Ya usted por los años hay cosas que uno evita, ¿cierto? Si usted va por la carretera y ve como un charco de algo mojado como aceite, usted rápidamente reacciona y sabe que eso lo puede mandar al suelo fácilmente.
Lo mismo el bordito de la verna o donde hay piedritas. Si usted es muchacho y apenas está aprendiendo, no, usted no sabe de eso. Usted se tira y se cae y se raspa. Pero cuando usted ya tiene experiencia, usted empieza a evitar todo ese tipo de peligros, podría decirlo. Y Pablo le escribe a los hermanos en Éfeso de varias cosas que ellos debían de evitar, entre ellos la vanidad de la mente, ser guiados por pensamientos inútiles. Les decía que como cristianos también debemos de evitar la ignorancia, de ser ignorantes. La ignorancia, y les decía en ese tiempo, es la madre de la herejía, la tía de la maldad, la prima de la pereza. De la ignorancia es donde provienen todo este tipo de cosas. La insensibilidad, la dureza del corazón, como dice Pablo allí, y los vicios de inmoralidad sexual. Pero hoy vamos a centrarnos en el verso 21 y verso 22 para ver nuestro siguiente punto. Verso 21 y 22 de Efesios 4. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Leí el 21, ahora el 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Algo que debemos de evitar si somos nuevas vidas en Cristo es la rebeldía a ser instruidos. La rebeldía a ser instruidos. Todos de una u otra manera fuimos rebeldes. ¿Quién no ha sido rebelde en su vida? A ver. ¿Cierto? Tuvimos un grado de rebeldía, tal vez poco, pero tuvimos nuestro grado de rebeldía. ¿Pero qué es la palabra rebeldía? La rebeldía es un tipo de comportamiento humano caracterizado por la resistencia o el desafío a la autoridad, la desobediencia a una orden o el incumplimiento de una obligación. Jesucristo en su palabra es claro al darnos instrucciones en la Biblia, que es la palabra de Dios. Y estas instrucciones son precisas para que conozcamos qué es lo que agrada a Dios y qué es lo que le desagrada a Dios. Como hijos de Dios no necesitamos ser teólogos para saber qué le agrada a Dios y qué le desagrada a Dios. ¿Cierto que sí? Es muy fácil nosotros saber qué le agrada a Dios y qué le desagrada al Señor, porque Él nos ha dado instrucciones precisas y Él nos instruye cariñosamente. Pero el corazón a veces de los creyentes parece el corazón de los adolescentes con sus padres. La mayoría están ligados a la rebeldía. Dice la Escritura en un proverbio que la rebeldía está ligada al corazón ¿de quién? Del muchacho. La rebeldía está como pegada. ¿Y cuántos les ha pasado con los hijos que usted le dice algo y eso parece como que, como decimos popularmente, por un oído le entra y por el otro ¿qué? Le sale, o eso ni le entra. No sé si es que no le entra o se taponan cuando usted habla, escuchan lo que quieren escuchar y son selectivos. Y es porque la rebeldía está ligada al corazón del muchacho, pero la rebeldía también está ligada al corazón del creyente. Porque escuchamos y escuchamos la palabra, pero somos rebeldes a ser instruidos. Dice el versículo 21, si en verdad le habéis ¿qué? Oído. Y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Cómo oímos a Dios? ¿Por medio de qué? De la palabra. ¿Cómo somos enseñados por Dios? Por medio de la palabra. ¿Cómo aprendemos de Dios? Por medio de la palabra. Pero a veces somos rebeldes a ser instruidos por la palabra de Dios. Y algo que debemos de evitar como cristianos es la rebeldía a ser instruidos.
A veces pasa que usted escucha un texto que va a enseñar a alguien y dice, no, ese texto no es para mí. Yo vine a la iglesia buscando otra palabra más fresca, ¿cierto? Y a veces limitamos a Dios. Dios sabe qué es lo que tenemos que oír, ¿cierto que sí? Otra vez eso. Yo me sé ese texto de memoria. Hermano, hasta se lo recito al revés. Ese texto que está diciendo, se lo recito al revés. Hermanos, pero debemos dejar la rebeldía a ser instruidos. Si en verdad le habéis oído. Las personas no quieren oír de Dios. ¿Le ha pasado a usted que a veces usted va a hablarle a alguien de Cristo, o usted tiene una amistad con alguien y usted va bien? Cuando usted empieza a hablarle de Cristo, de Dios, de su fe, como que le empiezan a hacer así. ¿Sí? ¿Sí se ha sentido ese rechazo? Porque las personas no quieren ser instruidas por Dios. Pero a veces pasa que el cristiano también como que tiene ese rechazo a la palabra de Dios. Y no debería de ser así. Porque el salmista dice que la palabra de Dios es como la miel dulce que desciende del panal. Él dice así, tu palabra es como la miel, tu ley es perfecta. Así que las personas no quieren escuchar de Dios. ¿Qué nos dice Romanos 10:17, que es muy conocido? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. A veces venimos a este lugar, escuchamos, pero no oímos. Usted dice, qué contradicción. Sí, como que estamos acá, pero nuestra mente está, bueno, y ese paro, no, ay, que me queme la casa, ay, los frijoles, ay, el chicharrón, ay, yo no descongelé la carne para el almuerzo, ay, el celular se me quedó, ay, hermano, tantas cosas. Y aquí el que está, bote saliva, hable, y usted como que oye, pero como que no. Y nos pasa lo que dice la palabra, que somos oidores, ¿qué? Olvidadizos. Y en esa parte somos rebeldes a la instrucción que Dios nos da. Venimos a este lugar, pero no prestamos la atención necesaria. Y deberíamos tener todos nuestros sentidos. Por eso le recomiendo, cuando venga a este lugar, ponga su celular en vibrador. Y si tiene varias versiones de la Biblia, téngalas allí, mire la Biblia y ponga todos sus sentidos para entender la palabra de Dios. Toda nuestra mente para escuchar la palabra de Dios. Pero la verdad es que no prestamos atención. Cuando no oímos la palabra de Dios, no podemos ser instruidos por ella. Para uno ser enseñado, debe dejar el orgullo y debe de ser desarmado en la manera de pensar. Para uno ser enseñado, primero tiene que ser desarmado y dejar el orgullo y quitar esa manera de pensar que tenía antiguamente. Yo les he dicho que últimamente he estado montando bicicleta y he salido con personas que tienen más experiencia. Y cuando me hablan, yo no digo, no, yo soy berraco, yo lo sigo, yo lo hago así. No, ellos me dicen, esto debe hacerlo de tal y de tal manera. Y yo presto atención porque ellos saben más del tema. A veces, hermanos, Dios nos instruye, pero no prestamos la atención necesaria que debiéramos. No oímos y no queremos ser enseñados. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es la verdad? Deberíamos siempre prestar atención a esa palabra. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y no dejará de cumplirse ni una jota ni una tilde
de la palabra de Dios. Les voy a poner un ejemplo de ser desarmados de nuestro pensamiento. ¿Cuántos fueron enseñados la otra vez y ya conocemos que no es así en esta iglesia? Y es que nos enseñaron, yo declaro, yo decreto y yo confieso. ¿Cuántos les enseñaron eso? A ver, levanten la mano. ¿Y cuánto lo hicimos? Y de hecho también un día, no sé si Henry recuerda, el hermano Henry, la bodega de la séptima, nos pusieron a darle las 7 vueltas de Jericó, declarando que esa bodega era para la iglesia. ¿Se acuerda, hermano? Y no, y eso no sucedió, y declaramos, y unos lloraron y gritaron, y no sucedió. Y nos enseñaban, hermanos, que usted veía algo que no era suyo y usted lo pisaba con la planta de su pie, y yo decreto que esto es mío, yo declaro. Hay una enfermedad, hermanos, yo no recibo eso, no diga eso, no recibo las palabras negativas. Y cuando usted va a la palabra, eso no existe. Pablo decía, yo estoy presto a ser sacrificado. Tú tienes dolores de estómago, toma un poco de vino. O sea, él no decía, no reciba eso, no, alto. Y hoy en día hay un cristianismo extraño. Y a veces a muchos hermanos cuando se les enseñaba la palabra se enojaban y se iban bravos. Porque así me enseñaron de malas. Hermanos, no debemos de ser desarmados y dejar el orgullo para ser instruidos por la verdad que está en Cristo y que está en Jesús. Y por eso hay tanto cristiano con mañas raras, si se pueden llamar cristianos, en el mundo evangélico. Hermanos, a mí a veces me da pena decir que soy cristiano. No por mi fe en Cristo, ni por Cristo como tal, sino por aquellos que se llaman cristianos que hacen unas payasadas. No sé si a usted le pasa, yo lo digo sinceramente, veo unos videos y unas cosas que uno, hermano, me da pena ajena. Después uno dice que es cristiano y uno, ese es igual. Porque hay muchos rebeldes que no quieren ser desarmados. Gracias a Dios usted ya no va a codiciar. Usted ve el carro del vecino y le ponía el pie, yo decreto que este carro es mío. O la casa del vecino, lo que pisara en la planta de tu pie será vuestro. Esta casa es mía, esta casa es mía, esta casa es mía. Pero no olviden otro texto que dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni su buey, ni su asno, ni su mujer. Yo Jehová, Éxodo 20. Entonces, hermanos, ahí les puse un ejemplo, ¿cierto? Ya nosotros fuimos desarmados de ese pensamiento y a nosotros nos costó dejar eso y lo dejamos porque fuimos instruidos por la verdad que está en Jesús. A veces aprendimos cosas sinceramente, pero sinceramente equivocados. Usted puede ser muy sincero, pero estar equivocado. Todo lo que nos enseñen debemos de indagarlo y cuestionarlo si es verdad y está conforme a las Escrituras y a la palabra de Dios. Algo que debemos de evitar si somos nuevas vidas en Cristo es la rebeldía a ser ¿qué? Instruidos. La palabra instrucción tiene que ver con la enseñanza, con ser por el Señor instruidos, conforme a la verdad que está en Jesús. Y es conforme a esa verdad que Dios nos instruye, pero muchas veces somos rebeldes. Y por ser rebeldes hay tantos cristianos, como les decía ahora, con costumbres extrañas, con costumbres raras. La gente, eso es triste, hermanos, pero eso es así. La gente más fácil cree a herejías, a historietas y a la sana enseñanza de las Escrituras. La gente más fácil cree a historietas, a herejías que a la sana enseñanza de las Escrituras. Y tienen comezón de oír. Vamos a mirar ese texto, 2 de Timoteo 4, 3 al 4. Ustedes saben que yo últimamente no uso muchos textos en la enseñanza. Es muy raro ver tantos textos. Pero esta vez voy a usar otro. 2 de Timoteo 4,
3 y 4. Léalo un momentico y yo se lo voy a leer en otra versión. ¿Listo? Léalo un momentico. Segunda de Timoteo 4, 3 y 4. Dice, porque llegará el tiempo que no soportarán la sana doctrina, ¿cierto? Sino que teniendo comezón de oír, ¿cierto? Así dice la palabra. Se lo voy a leer en palabra de Dios para todos. Segunda de Timoteo 4, 3 y 4. Porque llegarán tiempos en que la gente no querrá escuchar la verdadera enseñanza que conduce a una vida recta. Y solo buscarán rodearse de maestros que los complazcan diciendo lo que quieren escuchar. La gente dejará de escuchar la verdad y comenzará a dejarse guiar por historias falsas. Dice, teniendo comezón de oír. ¿Qué es eso de tener comezón de oír? Escuchar lo que yo quiero escuchar. Pero hermanos, la verdad que está en Jesús y la verdad de la palabra a veces nos duele. ¿Usted sabía eso? La verdad a veces duele. La verdad duele. Y la palabra de Dios es la verdad. Más fácil tú y yo pasamos escuchando historietas creadas por el corazón del ser humano y plasmadas en series en Netflix, en Amazon, en Fox. Y sabemos que esas historietas son ficticias, ¿cierto que sí? Hay unas series muy buenas que viajan en el tiempo y yo también veo de eso, hermanos. Pero a veces gastamos nuestro tiempo inútilmente, pudiendo aprender más y crecer en el conocimiento y la gracia de Dios. No estoy diciendo que sean malas, no, hermano, no son malas, puedes verlas. Está bien, pero dedícale tiempo a la palabra, a la verdad que está en Jesús, sabiendo que estas historietas son ficticias. Y no prestamos atención a lo verdadero, que es la instrucción de las Escrituras que está en la Biblia. Cosas que debemos de evitar si somos nuevas vidas en Cristo. La rebeldía, ¿hacer qué? Instruidos. ¿Cuánto les gusta ser instruidos por Dios? Pero a veces, hermanos, uno en la instrucción no le va bien. A uno como niño, cuando niño, ¿cuántos los corrigieron? A ver. Y eso no nos gustó, ¿cierto? Cuando usted estaba a las 10 de la noche jugando o las 11 y usted contento en la calle, su papá salía, ya le he dicho 3 veces que se entre, esta es la cuarta y lleve su correazo, éntrese. Y uno entraba bravo, y uno, ese papá que me tocó, esa mamá. Pero después cuando usted ya es padre, usted piensa en los peligros que le puede suceder, en que tiene que madrugar, y bueno, y una cantidad de cosas que usted como niño no piensa. Y después usted dice, gracias a mi papá y a mi mamá que me enseñó esto. Gracias a mi papá y a mi mamá que me enseñó que yo no debía de tomar lo ajeno. Yo les conté que de pequeño tomé un billete de 500 pesos que no era mío. Les conté, no, les vuelvo a contar. Y hermanos, un billete de 500, recuerdo el billete de 500, creo que era mi primer billete de 500 que tomaba en mi mano. Y yo me llevé ese billete de 500 para la escuela. Esta semana volví a esa escuela que queda por Lusitania. Fui en bicicleta y me tomé una foto. Y recordaba cuando tenía 4 años, casi 5, que fui la primera vez a esa escuela. Y con ese billete de 500 le gasté helados a todos los compañeros, pero esos 500 como que era mucha plata, porque me devolvieron 2 billetes de 200 verdes. Usted, hermano, ¿usted de qué época es? Usted se ve joven. 2 billetes de 200 verdes y un poco de monedas. Y yo sabía como que eso era malo, estaba muy pequeño y yo eché esa de vuelta ahí. Y yo dije, por allí la boto, y a mí se me olvidó botarla de vuelta. En todo caso, yo llegué con el billete de 500 o con las 2 billetes de 200 y las monedas a la casa. Y me pegaron una pela porque yo había cogido ese billete. Y en ese tiempo no me gustó mucho. Hasta un tío después salió que me dieron la pela y sacó una moneda de 50 grande y me dijo, mijo, tengo. Y yo cogí esa moneda y yo bravo después de una pela que le dan a uno, le tiré esa moneda por allá. Pero ¿para qué me sirvió esa instrucción?
para nunca coger lo que no es mío. Por eso la importancia de instruir a los niños. Y Dios nos instruye y no debemos de ser rebeldes a la instrucción ¿de quién? De nuestro Padre Celestial. Amén. Si somos nuevas vidas en Cristo, debemos de evitar, si somos nuevas criaturas en Cristo, debemos de evitar volver a prácticas pecaminosas de la vida pasada. Volver a prácticas pecaminosas de la vida pasada. ¿A cuántos les han dado ganas de hacer cosas malas, las que hacían la otra vez? A ver. Los hermanos como que levantan la mano y dicen, la cámara sí está para el otro lado, que no vaya a salir yo en Facebook y me vean por toda parte. Hermanos, yo diría que a todos, ¿cierto? El Señor dijo, velad y orad para que no entréis ¿en qué? En tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando habla de la carne, de la naturaleza pecaminosa. Verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, Pablo le está hablando ¿a quién? A cristianos. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos que engañosos. Si somos nuevas vidas en Cristo, debemos de evitar las prácticas de la vida pasada. Usted era un hombre mujeriego, usted ya está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Si usted era una mujer, ¿cómo se dice? Hombreriega. No, porque a veces decimos los meros hombres, pero también hay mujeres que tenían hasta 4 y 5 novios y escondían a uno. Bueno, hay del bando y bando, 50-50. Eso es por parejo. Somos todos pecadores, no hay justo ni aún uno. Ya tú eres una nueva criatura en el Señor. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y Pablo dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójese del viejo hombre. Despojar es renunciar a algo que se tiene. Dejar atrás la forma de vida que llevábamos antes. Despojarse es como quitarse, así como cuando usted llega a veces y se quita la ropa, ¿cierto? Así que usted llega y está sudado y se quita la ropa, más o menos así, despojarse, quitarse, renunciar, poner a un lado, prescindir, privarse. Y en esta parte mucho pueblo cristiano fracasa, ya que siguen aferrados al hombre y a la mujer vieja. No lo sueltan. A mí me gusta el cristianismo, pero como decía un joven un día, decía, a mí me gusta mucho el evangelio, pero es que, la fornicación es tan rica. Así nos decía, y los que estábamos, nos toteamos de la risa, porque éramos otros muchachos que estábamos allí. Pero él lo decía sinceramente. Muchos no lo dicen, pero lo piensan. Muchos no lo dicen, pero lo piensan. Despojarse entonces es quitarse. Este viejo ser está viciado a los deseos engañosos del pecado. Y eso dice la palabra. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Se deja deslumbrar por estos engaños que solo satisfacen, que no satisfacen el alma ni el corazón. Cristo Jesús satisface el alma y el corazón. El pecado nos engaña, nos deja vacíos sin razón. Deje el viejo hombre, deje la vieja mujer. Por eso Cristo nos dice que el que quiera venir en pos de mí, debe tomar ¿qué?
Debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Todos los días, hermanos, todos los días. Decirle al Señor, ayúdame que soy pecador. En la pasada manera de vivir aprendimos cosas malas. ¿Cuántos aprendieron cosas malas en la pasada manera de vivir? Voy a preguntar, ¿qué aprendiste en la vida pasada? El problema es dejar todo ese tipo de cosas que se aprendieron. Ese es el problema. Algunos llegan a Cristo y quieren seguir viviendo como vivían antes. Y la palabra nos dice, y Pablo exhorta, despojémonos del viejo hombre y de la vieja mujer, ya que está viciado, ya que está acostumbrado a los deseos engañosos del pecado. ¿Por qué hay llamados cristianos que no cambian su manera de vivir? Pues por lo menos por 3 razones. No se despojan del viejo hombre, no cambian su manera de pensar y no se visten del nuevo hombre creado según Dios. Dice que después de despojarnos, el verso 23 nos dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y el verso 24, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, en la santidad y en la verdad. Así que el verso 22 nos dice, despójese del viejo hombre. El verso 23 dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y el 24 dice, vestíos del nuevo hombre. Solo podemos cambiar nuestra manera de pensar por medio del Espíritu Santo. Dice en la Nueva Versión Internacional, renovaos en la actitud de vuestra mente. Nuestra manera de pensar cambia solo cuando damos lugar a la palabra de Dios y a su Espíritu Santo. Y el verso 24 nos dice, vestidos del nuevo hombre, en la justicia y en la santidad de la verdad. Dice en la Nueva Versión Internacional, pónganse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en la verdadera justicia, santidad y la verdad. ¿Qué ropaje debemos de tener nosotros los cristianos? Hay una canción que dice, quítate la máscara, de un grupo cristiano que llama Voz Dei. Me gusta mucho. Quítate la máscara. Es así toda rockerita. Me gusta mucho y una vez se la dedicamos a un hermano en forma de charla. Y el hermano como que la máscara como que la tenía porque se la dijimos en manera de profecía. Ya se quedó con la otra máscara. Mis amados, debemos de cambiar nuestra manera de pensar, vestirnos en la justicia y en la santidad de la verdad todo el tiempo de nuestra vida. Pónganse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en la justicia, en la santidad y en la verdad. Cosas que debemos de evitar si somos nuevas vidas en Cristo. Debemos de evitar la rebeldía, ¿ser qué? Instruidos por Dios. Y otra cosa que debemos de evitar, volver a prácticas pecaminosas de la vida pasada. Mis amados, que el Señor nos ayude con su palabra. Que el Señor le ayude a usted en sus luchas, en sus tentaciones, en sus debilidades. Porque Cristo murió por nosotros en la cruz. Y el que empezó en nosotros la buena obra es fiel para perfeccionarla hasta el fin. Oremos al Señor y le damos gracias por su palabra y nos disponemos para que nos sirva en la mesa del Señor y recordemos su muerte y su sacrificio. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana. Ya vamos a pasar a la tarde y te damos gracias por tu palabra.
porque tú nos recuerdas, Señor, que eres tú quien nos instruye y eres tú, oh Dios, quien amorosamente y tiernamente nos conduces por el camino del bien. Quiera que tu palabra haya cabida en nosotros y quieras tú obrar para nuestro bien y quieras tú de una manera especial obrar, Señor, para beneficio, Señor, de tu iglesia, de tu pueblo, para el crecimiento de la verdad. Ayúdanos, oh Jesús, te lo pedimos por tu amor y tu misericordia. Amén. ¿Puede estar allí sentadito? Dios les bendiga, amados hermanos. ¿Cómo están ustedes? Bueno, muy bien. O la Santa Cena, o la Mesa del Señor, es para todos aquellos que se han hecho bautizar como la Biblia manda. Bautizados en agua. Todos los que estamos aquí fuimos bautizados un día de niños, ¿cierto que sí? Cuando niños, y debido a eso tenemos, o tuvimos, o algunos tienen todavía un padrino, que fue el que los cargó. Ese día que nos llevaron a ese lugar, nos cargó, entonces se llama padrino y madrina. Y ya cuando venimos al cristianismo, entonces obedecemos al bautismo bíblico, que está en Mateo 28, 19. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y para que hayan nuevas criaturas, y esas nuevas criaturas se bautizan en el nombre del Padre, del Hijo, ¿y de qué más? Y en Marcos 16, 16, si lo quiere mirar, dice: y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Una de las evidencias de que usted creyó es cuando se hace bautizar. De lo contrario, es un simpatizante, simpatiza, le gusta, pero no ha creído. O sea, la evidencia de que creyó es el bautismo. Amén. Es como la evidencia de que algo es suyo. La evidencia de que un carro, una moto es suya, es que usted tiene la tarjeta de propiedad. De lo contrario, usted puede andar en ese vehículo, pero y le preguntan, ¿es suyo? Sí, muéstreme la tarjeta de propiedad, y no la tiene, entonces no es suyo. ¿Ya? Y así mismo, cuando usted dice soy creyente, soy cristiano, soy discípulo, y le preguntan, ¿ya se bautizó? ¿Le bautizó? No, ¿eso para qué? Es porque no ha creído. Vuelvo y repito el versículo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y punto, así dice. Ahora, los hermanos que estén interesados en el bautismo conversan con el hermano Omar, que es el que se hace en la puerta, ya él es muy conocido aquí. Entonces conversan con él y él les dirá el paso a seguir. Amén. Por ahí como que hay 2 o 3 hermanos que ya están listos para el bautismo. Queremos tener bautismos en la bendición del Señor. Amén. Hace mucho tiempo no vamos a bautismo, entonces va a llegar el momento en que vamos y acompañamos a estos hermanos. Entonces, oremos para que esto se haga una realidad pronto, ¿cierto que sí? Pronto, muy bien. Y vamos a participar de la mesa del Señor, y a ustedes le van a llevar allí donde usted está los elementos, que es el pan y es la copa con el contenido, que es el jugo de la vid, color carmesí, o sea, color sangre, que tipifica la sangre que Cristo derramó por nosotros en la cruz del Calvario. Así que colóquese de pie usted que va a participar de la mesa del Señor, y allí le van a llevar los
elementos. Esté orando al Señor, esté dándole gracias al Señor, dele gracias, mientras le llevan el pan, le llevan el jugo de la vida. Muy bien. Los hermanos que están en sus casas también nos pueden acompañar desde allí simbólicamente con un poquito de jugo, con un pitico de pan, lo que tenga en la mano, y puede participar con nosotros, pero la recomendación es que vengan aquí el próximo mes, primer domingo de mes, estaremos compartiendo esta bendición. Muy bien. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es, y en ella yo me deleitaré, y en tu verdad caminaré, por tus sendas de justicia guíame. Todos, cada mañana despertar, sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad. Otra vez, cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad. Señor, gracias te damos por la oportunidad que nos brinda, Señor, o nos has brindado en esta mañana, de escuchar tu palabra, y tu palabra es verdad. Tu palabra nos nutre, nos alimenta, porque tú dijiste que tu palabra, Señor, alimenta nuestro ser. Tu palabra es maravilla, es como piel, es como la espada de dos filos que penetra hasta partir las coyunturas y llega hasta los tuétanos de los huesos. Gracias porque tú dijiste que no solo de pan vivirá el hombre, Señor, sino de toda palabra que sale de tu boca, y en esta mañana la hemos recibido, Señor. Gracias por la oportunidad que tuvimos de alabarte, cantarte a ti. Y ahora la oportunidad que nos das de recordar tu sacrificio, que tú moriste en la cruz del Calvario, diste tu cuerpo, derramaste tu sangre para el perdón de nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 11, verso 23 y el 24. Porque yo recibí del Señor lo que antes fue enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Puede comer del pan en memoria del Señor, lo puede hacer allí donde usted está. Y habiendo tomado la copa, después de haber cenado, dijo: tomad de nuevo, esta es mi sangre que por vosotros se derrama. Así que usted, en memoria del Señor Jesús, en memoria de su sangre, y en agradecimiento porque le perdonó, lo lavó de todos sus pecados, puede beber del contenido de la copa. Lo puede hacer en el nombre del Señor.
Así que los que no son bautizados les invitamos para que se haga bautizar para que participe con nosotros cada mes con la ayuda del Señor. Los hermanos que están en la conexión, que están en la transmisión, Dios les bendiga. Un abrazo desde aquí para todos ustedes.